Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a La Pizarra. Yo soy Nikki Mondellini. Si te dedicas a la locución y te han pedido hacer sesiones dirigidas, pero no sabes cómo conectarte remotamente con otros estudios, este es el episodio para ti. Hoy hablaremos con Javier da Rosa, un experto de Source Connect, la plataforma que muchos locutores comerciales alrededor del mundo usamos en nuestro trabajo, específicamente para conectarnos a distancia con estudios profesionales en otras ciudades o países. Javier nos va a explicar cómo se usa Source Connect, qué significa tener el puerto abierto y cómo resolver ciertas cuestiones técnicas al usar la plataforma. Pero antes de seguir con la entrevista, te recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en lapizarrapodcast.com y en nikkimondellini.com/La Pizarra. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com/Canva/La Pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca, y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com/Canva/La Pizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. La mayoría de las solicitudes de casting para proyectos de locución comercial vienen con un requisito muy claro. Debes tener Source Connect para realizar una sesión dirigida. Y nos vemos en la necesidad de contar con ese servicio si es que queremos ser tomados en cuenta para esos proyectos, que normalmente son los mejor pagados. Cuando llamamos al soporte técnico para instalar Source Connect o para resolver cuestiones que surgen de vez en cuando, es importante contar con un experto que nos ayude a tener todo listo para que nuestras conexiones remotas se lleven a cabo sin problemas. Javier da Rosa es uno de esos expertos. Él es originario de Uruguay y ahora vive en España. Y después de estudiar casi 3 años en la Escuela de Ingeniería Electrónica, decidió probar otros caminos. El destino lo llevó a tomar un trabajo en un centro de llamadas y ahí descubre que su pasión era el servicio al cliente, ayudar a las personas y aprender lo que fuera necesario para tener éxito en ello. Desde entonces ha estado en puestos de atención al cliente en diferentes industrias. Después de poco más de una década de ser principalmente un agente de servicios, llegó a Source Elements, donde ahora está a cargo de coordinar las operaciones de atención al cliente para su línea de productos destinados a la colaboración remota para la industria audiovisual. Bueno, pues, ¿cómo estás? Qué gusto de recibirte otra vez acá en La Pizarra. Tuvimos algunas cuestioncillas técnicas de cuestión de plataformas, pero lo bueno es que lo pudimos resolver, ¿verdad? Todo está en resolverlo, que eso es lo que tú haces todos los días, le resuelves la vida con Source Connect a las personas, ¿verdad? Bueno, sí, yo y el resto de mi equipo, como tú decías, si bien hay una tarea de coordinación, de parte de Source Elements, el soporte se toma como una tarea de equipo y hay una estructura bastante horizontal en ese sentido porque todos somos dueños de todo en lo que respecta a soporte y bueno, siempre tratamos de ser lo más útiles posible y entendiendo que los pedidos de soporte siempre son críticos, independientemente de si son realmente críticos o si se sienten críticos, que en definitiva la diferencia es ninguna. Porque
luego de todo esto que pasó con la pandemia y que nos adoptaran de manera un poco orgánica la industria en ser la herramienta por preferencia para hacer sesiones dirigidas, todo se transformó en business critical, como le dicen en Estados Unidos, y Sí, tener o exacto. no tener puede ser la diferencia entre hacer o no una sesión, y a veces uno se está jugando la reputación también, que es bastante importante. Y, Sí. y nada, lo que nosotros tratamos de hacer es ser esa parte técnica que está de respaldo y nada, y ser útiles y ayudar. También hacemos una parte muy grande que nos beneficia a nosotros, que es educarlos a ustedes en hacer mejor uso de la aplicación y realmente en qué tienen que prestar atención. A veces nos pasa mucho que los locutores, locutoras, actrices y actores vienen con todo este torbellino de ideas y preguntas y miedos, y a veces lo que realmente vale la pena es que se enfoquen en 2 o 3 cosas, y entonces ahí es donde entramos nosotros y nada, ayudarlos a que puedan sacarle el máximo provecho con el mínimo esfuerzo, si se quiere. Sí, así de que tómate una pastillita de tranquilina, ¿verdad? Respira profundo y vamos a ver una cosa a la vez Claro. y resolverlo a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en detalles acerca de lo que es en sí Source Connect y todo eso y Ujú. cómo uno puede obtener su membresía y qué nivel le conviene, pero vamos a hablar un poquito de esos inicios tuyos Ujú. de ingeniería electrónica y cómo es tu camino para finalmente llegar a Source Elements. Bueno, yo fui tradicionalmente precoz en ese sentido, porque como cumplo en mayo, en Uruguay le hicieron escoger a mi madre, o lo ponemos un año por delante o un año por detrás. Y mi madre es un año por delante. Entonces, con 17 años, había acabado el instituto o el liceo, no sé cómo le dicen Sí, la los que lo preparatoria, escuchan, digamos, ¿no? la Sí, o el high preparatoria, school, y sí. estaba listo para decidir qué hacer con el resto de mi vida en términos de carrera. A mí lo único que sabía es que me gustaban los ordenadores. Y más allá de eso no tenía mucha idea de nada. Y, nos llevaron a la escuela, una de estas ferias de orientación vocacional y claro, todos te quieren vender la carrera que quieren ellos, y el que me vendió ingeniería electrónica hizo un muy buen trabajo. Y, y bueno, dije ingeniería electrónica. Y si bien la parte práctica me gustaba muchísimo, me llevó 2 años darme cuenta de que la matemática pura y dura no es lo mío. Y matemática e ingeniería son básicamente la misma cosa Sí, en los años van de más la mano. avanzados. Sí, sí. Y nada, después de la parte práctica, no sé, programamos microcontroladores y componentes electrónicos y cosas de esas. Pero cuando empezó la parte más de teoría dura, dije, no, esto no es para mí. Igual era joven, entonces dije, bueno, voy a probar otra cosa. Y siempre me había gustado el inglés y lo hablaba y lo escribía y todo de autodidacta nomás, porque me gustaba la música y la música me gustaba era en inglés. Y las películas que me gustaban veían subtituladas en el videoclub. Entonces, subtítulos y películas y canciones y letras aprendí bastante inglés por mi cuenta. Y dije, bueno, voy a estudiar algo que sea de inglés, es total, ya se me da más o menos fácil. Y qué mejor idea tuve que decir, no, voy a ser profesorado de inglés. También desde la ignorancia, sin tener mucha experiencia ni muy en cuenta qué era lo que quería hacer. Simplemente algo que me resultara fácil, esa beta de un poquito vago, de no querer hacer mucho esfuerzo. Y bueno, sí, hice un par de años de profesorado de inglés, pero claro, como toda profesión, la enseñanza estaba metida en un ambiente sociocultural y político al Ujú. cual tú no puedes escapar como profesor de secundaria. Y nada, tuve unos conflictos filosóficos. No quería que mi trabajo fuese mitad política y mitad enseñanza. Yo quería enseñar y nada más. Y, y bueno, dije, nada, voy a trabajar. Voy a dejar de estar 2 años en una carrera, 2 años en otra y voy a trabajar, voy a buscar trabajo de algo. Y bueno, inglés, técnico, soporte técnico, call center fue como muy fácil entrar por ese lado. Eh, por lo general la gente que contrataban en los call centers era gente extranjera que estaba viviendo en Uruguay. Entonces era como novedoso tener a alguien que fuese nativo de Uruguay y que supiera inglés o que lo pudiera hablar a nivel profesional. Y bueno, empecé a trabajar distintos proyectos, o sea, desde seguros médicos para el mercado estadounidense hasta los teléfonos de las prisiones en Estados Unidos. O sea, muy variado, muchas cosas. Y nada, y naturalmente como me gustaba la tecnología y todo eso, como que fui gravitando
naturalmente a esa industria. Luego del call center pasé a una empresa que era una startup uruguaya que hacía software, no de audio, pero sí para aplicaciones empresariales. O sea, si piensan esas empresas Fortune 500, la mitad eran clientes nuestros, y eso llamó la atención de una empresa más grande que la compró, y luego pasé a formar parte de una multinacional también que fabricaba software, y bueno, y de una forma u otra estuve, o sea, 3, 4 años aquí, 3, 4 años allá, hasta que di con Source Elements, que hace poco más de 3 años, o una cosa así, creo que ahora en abril del año que viene hago 4 años. Y nada, más de lo mismo, dar atención al cliente en inglés, pero con una diferencia que es una empresa distinta porque se parte desde ser 100% remota desde el principio, como los cofundadores son de distintos países y nada, en la empresa hay una oficina que está ahí me vieron el juguetito está en una oficina que está en Chicago, pero realmente hay 2 personas ahí, el resto de las, no sé, 80 personas que habrá trabajando con Source Elements están en todos lados, en Ucrania, en India, en Uruguay, en Colombia, en no sé, Nueva Zelanda, Australia, y así desparramados por todo el mundo. Así es. Y es una empresa que favorece mucho esta horizontalidad, donde todos somos dueños de todo y la responsabilidad es de cada uno. Y eso resonó bastante conmigo con el hecho de quiero trabajar y que me dejen trabajar, y que no haya esta microgestión de tener un jefe respirándote en la nuca. O sea, apelar a la responsabilidad de adultos de que es tu trabajo y si estás aquí es porque quieres hacerlo, ¿no? Exacto. Y nada, tiene un lado muy humano Source Elements, que es esto de tratar de ayudar sobre todo, y bueno, lo del negocio se ve luego. Pero bueno, también la comunidad de usuarios que me toca trabajar es por lejos la mejor. No es porque esté trabajando aquí, pero es una base de usuarios que están haciendo cosas artísticas, expresivas, no sé, en muchas industrias distintas. Hay gente que hace animación, hay gente que hace personajes de juegos. Sí, Comerciales, de todo. Claro, me toca hablar con el que está recién comenzando, que tiene, no sé, 22 años y no sabe nada de la industria y quiere empezar a meterse. El otro día me tocó hablar con uno de los locutores y personalidades más grandes del Reino Unido, no lo voy a nombrar, pero si haces esa búsqueda en Google te van a salir 5 y va a ser uno de esos 2. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces es como el espectro de gente con la que me relaciono por trabajo y lo hace muy gratificante también. Sí, no, definitivamente, y ya me imagino, ¿no? Toda la variedad de llamadas que has tenido. ¿Cuál ha sido una de las más difíciles, digamos, así como más complicadas que recuerdes, ¿no? Después de las miles y miles de llamadas que recibes. Bueno, yo creo que las más complicadas son cuando la persona ya está básicamente tocando fondo a nivel emocional. Ajá. Porque claro, está esa presión que la industria puso sobre todos ustedes en tener todo este conocimiento técnico que hasta hace 2 años, 3 años no era necesario. El núcleo de vuestro conocimiento tenía que ser la voz y nada más. El resto se encargaba el ingeniero o el estudio o lo que sea. Y recuerdo una vez una locutora de Estados Unidos, no digo al final de su carrera, pero ya hacía 35 años que estaba en esto y sin mucha advertencia, pandemia, y de golpe tiene que saber usar un ordenador. O sea, se compró un ordenador pura y exclusivamente para usar con Source Connect. Y claro, y en lo común que le parecía a la gente de ella, le dijo, va, consíguete un ordenador, instalate Source Connect y listo. Pero esas 3 cosas que el agente describió de manera tan superficial eran subir el Everest para esta mujer. Claro. Y cuando recurre a nosotros, supongo que no recurrió antes porque, no sé, uno está acostumbrado que cuando llama a soporte realmente no es de mucha ayuda en otras cosas. Al borde de las lágrimas. Entonces, para mí el soporte fue trivial porque era rutina, instalar Source Connect, configurar, mapear los puertos, explicarle cómo usarlo. Pero todos los otros 50 minutos que estuve con ella al teléfono fueron no de terapeuta, pero casi. Fue a asegurarle de que ella sabía lo que tenía que hacer y que todo el resto nos ocupábamos nosotros y que se enfocara en eso y que nosotros entendíamos que se estaba jugando la reputación porque, claro, no, tenemos esta locutora que hace 35 años que está en la industria y cuando llega el momento de la sesión no puede hacer nada.
quedan dudas. Sí, bueno, pero ¿qué Sí. tan profesional es si no puede sacar una sesión adelante, ¿no? Entonces, nada, fue difícil por el hecho de tener una persona que está a la distancia y que tal vez, por lo menos en mi caso, que tengo bastante desarrollado el sentido de la empatía, realmente me hubiese gustado estar ahí, ¿no? Ujú. Y estar más que en un apoyo más tangible que simplemente un tipo del otro lado del mundo por teléfono. Pero Claro. se hizo lo que se pudo, terminó funcionando Source Connect, obviamente, Perfecto, pero sí. claro, luego el trabajo posterior de 50 minutos fue recordarle que el estrés le afecta a la voz, Ajá. que su trabajo ahora era calmarse, o por lo menos intentar recuperar esa seguridad en lo que ella hace, que son 35 años de carrera, Ujú. que no se van a ir a la basura por un problema técnico que lleva 5 minutos resolver. Y que por cualquier cosa que necesitara, así sea que nosotros estuviéramos ahí durante la sesión, nosotros podíamos estar como favor. Y la verdad fue que me dijo, bueno, si no te molesta, me conecto con ellos, tú te quedas al teléfono y a los 5 minutos, si yo no te pido nada, tú cortas y me dejas seguir. Entonces fue como una situación como cuando le enseñas a andar en bicicleta a tus hijos, donde Sí, tú sí. la vas cogiendo desde el asiento y cuando ves que está pedaleando sola, tú la sueltas y te vas. Y fue eso Ajá. lo que hice cuando escuché que estaba hablando con el estudio. Ni siquiera le dije adiós, corté, le mandé un mail, pero nada, fue difícil por esa parte de la carga emocional que lleva a hacer un Sí. trabajo que tú lo sabes hacer de memoria, básicamente, Ujú. pero que hay un componente técnico nuevo a causa de una situación mundial nueva que lo hace difícil por eso, no por otra cosa, ¿no? Así es, ¿no? Y qué gran corazón tienes y además ese sentido de empatía tan desarrollado con tu sabiduría técnica y cómo pudiste guiarla, ¿no? A través de todos los pasos que necesitaba para lograr estar bien. Pero qué cierto es lo que dices. O sea, llevamos años en esta carrera y nos preparamos en la cuestión interpretativa y tomamos clases con este coach, con el otro coach. Estamos ahí, pero no somos ingenieros de audio profesionales. Claro. Algunos sí lo son, pero menos, ¿no? Son la minoría, que además de ser locutores también son ingenieros de audio, pero la Ujú. gran mayoría de los locutores no. Y sí, realmente es una presión muy grande, ¿no? Sobre todo, como dices, que se desató tremendamente con la pandemia y la gente que era normalmente pues muy tranquilos de poder ir a un estudio Ujú. profesional, hacer su doblaje, hacer todo, de repente no, tienes que hacerlo todo ya desde tu casa y sí, ese factor interfiere mucho, o sea, ese estrés, esos nervios le pueden dar en la torre en un momento que te nublas y se te Ujú. olvida, digamos, no, tu mente está tan concentrada en híjole, Dios mío, no quiero echar a perder esta sesión, no quiero perder este trabajo, etcétera. Entonces ya entra como el sentido de supervivencia, el instinto Claro. más bien de supervivencia y la mente creativa no puede funcionar en ese punto, ¿no? Entonces, qué bueno que tú lo sepas muy bien y que puedas guiar a la gente a paso a pasito poder recobrar su sanidad en ese Sí, momento, ¿no? yo siempre pongo el mismo ejemplo y es, no sé, pensemos en una actriz consagrada, Helen Mirren, por decir alguien, Sí. actriz de toda la vida. Estoy segura que si el día de mañana le dicen, señora Helen, tiene que usted instalarse un set en su casa para hacer la escena de la próxima película, cualquiera consideraría que es un requerimiento injusto, pero por algún motivo en la industria de la voz se tomó como algo súper natural que sea el objetivo normal, que todo el mundo tenga su cabina, todo el mundo tenga su consola, su interfaz, su ordenador, sus programas y los Ujú. conocimientos para llevar adelante una sesión que tal vez solo la mitad de los técnicos con experiencia lo puedan hacer, porque incluso Sí. nos toca, nosotros tenemos Source Connect estándar, que es la versión para los locutores, que es lo que usa el 99% de los locutores y las actrices de voz. También tenemos la versión Pro, que es más orientada a los estudios, pero los estudios también necesitan ayuda. Entonces, la realidad nos dice a nosotros que si bien los estudios y las gentes que trabajan en los estudios tienen un conocimiento a nivel técnico más avanzado, no necesariamente eso se traslada o se traduce en saber configurar y llevar adelante una sesión con Source Connect. O sea, son cosas que eh, Sí, es una curva. alguien que conduce hace 20 años contra alguien que conduce hace 2 años,
a cualquiera de los dos le das un coche de Fórmula 1 y los dos van a estrellar catastróficamente porque saben conducir, pero bueno, no un coche de Fórmula 1. Cierto. Y Source Connect tiene este factor que, si bien es audio a través de Internet, y tiene unos requerimientos técnicos que son un poco foráneos para la mayoría, independientemente de la experiencia que tengan en la industria del audio mismo, ¿no? Cierto, cierto. Uno de esos requerimientos es, ¿nos puedes explicar qué significa tener el puerto abierto? Porque muchas veces el cliente nos dice, oye, bueno, ¿cómo te vas a conectar? ¿Cuál tipo, además de qué tipo de Source Connect tienes el puerto abierto, ¿no? Que es también un requerimiento. ¿Cómo nos lo explicas sencillamente? Bueno, desde el punto de vista técnico, abrir los puertos es decirle al cortafuegos del router, darle información para que identifique el tipo de tráfico que está llegando desde fuera. Source Connect utiliza un tipo de conexión que se llama peer-to-peer o de punto a punto, donde tu ordenador está conectado con el ordenador de la otra persona a través de Internet. O sea, no hay un servidor de por medio ni nada que esté haciendo la conexión, como puede ser el caso de un Skype o un Zoom o una cosa así, que hay un servidor de por medio, ¿no? En el caso de Source Connect sí hay un servidor, pero no durante el momento de que hay una conexión. Entonces, los datos entrantes, el cortafuegos del router los puede identificar como que alguien de fuera está enviando datos a mi ordenador, lo voy a bloquear. Eso típicamente se considera poco seguro. Entonces, cuando tú abres los puertos, tú le estás declarando al router, hey, mira que en este puerto, específicamente para Source Connect, el 6000 y el 6001, para el protocolo UDP, va a haber conexiones entrantes, no las bloquees. Es tan simple como eso. Pero es una configuración que típicamente se hace en la interfaz de usuario del router. No todo el mundo tiene acceso a ello. A veces hay que contactar al proveedor de internet para que les den acceso. Y hay otras variables técnicas que pueden permitir o no permitir la apertura de puertos. Si son cosas locales, digamos, del usuario, nosotros por lo general lo podemos solucionar. Si es que tienen una red de satélites Wi-Fi o tienen un repetidor de internet o una cosa así dentro de la casa, por lo general podemos solucionarlo con configuración. Y si es una limitación del servicio mismo, les damos a los usuarios la información necesaria para que puedan contactar al proveedor de internet y poner las configuraciones o las condiciones necesarias para que suceda. Pero es simplemente eso. Sí. Es declarar el tráfico que se va a estar esperando. Exacto, sí. Y también, bueno, otro de esos requerimientos es tener la conexión de Ethernet, ¿no? Que es como hacerlo más robusto, Sí. ¿no? Eso es un requerimiento para la certificación. Nosotros hace, te diría, un año ya, publicamos el curso de certificación de Source Elements para Source Connect estándar, que le permite a cualquiera que hace el curso, que son de 1 a 3 horas de contenido, y que pasa por la sesión de verificación, que son grabar 5 minutos y ver que esté todo bien. Uh-huh. Nosotros, para garantizar como empresa que tu estudio está certificado, tenemos que tener una serie de lineamientos base, y uno de ellos es tener conexión por cable, porque entendemos que la conexión por Wi-Fi, si bien es estable, e incluso he visto estudios que la usan, es susceptible a interferencia. El entorno de radio en el que funciona la Wi-Fi normal de 2.4 GHz está bastante saturado porque hay muchos aparatos que operan esa frecuencia, y por eso mismo hace un par de años se empezó a volver más común la Wi-Fi 5G, porque opera a otra frecuencia, porque la otra está muy saturada. Claro. Y al ser una frecuencia de radio, cosas como encender un microondas, un monitor de bebés del vecino o cualquier otra cosa que emita señales de radio, puede crear interferencia. Para que tengan una idea cómo funcionan las reglas de las interferencias de radio, la FCC, que es la Comisión de Estados Unidos que regula cómo funcionan los aparatos eléctricos, dice que todos los aparatos que emiten señales de radio tienen que estar diseñados para aceptar todas las señales de radio que puedan haber en el entorno. Entonces, por diseño, los aparatos de Wi-Fi o los routers están diseñados para recibir todas las interferencias que pueda haber, por definición, por ley. Entonces, no es que están blindados y no son susceptibles, al contrario, están hechos para que sean lo más susceptibles posibles. Entonces, como tú quieres eliminar todos los factores de riesgo al momento de tener una sesión, el único que elimina ese factor es tener un cable de red. Ya. Entonces, por eso lo ponemos como requisito. Sí. No obstante, de la gente que no está certificada, te puedo decir que 1 de cada 2 usa Wi-Fi y no tiene problema.
La cuestión es que para estar certificado tienes que estar con Internet. Y si Sí. estás usando Source Connect y detectas caídas o interrupciones, nuestra primera recomendación va a ser pásate a cable. Y hasta entonces no te vamos a dejar de sugerir que te pases a cable porque tenemos experiencia en esto y sabemos que en el 90% de los casos las interrupciones de señal son a causa de estar usando Wi-Fi, ¿no? Ya, ya. Y también estando conectado por Ethernet, por cable, de repente suelen haber algunas 2 o 3 interrupcioncitas, ¿no? Son menos, pero sí, por ejemplo, a mí me ha sucedido una que otra vez, estando conectada con el cable y todo, ¿no? Pero ahí normalmente lo que sí ves, lo que funciona es desconectar y volver a conectarse con el cliente y ya. Bueno, siempre hablo de eliminar factores. La conexión perfecta no existe y en los únicos casos en los que he experimentado conexiones perfectas o cercanas a la perfección han sido en redes locales, o sea, de mi ordenador conectado a un ordenador dentro de mi misma red. Cuando hacemos pruebas a veces para versiones nuevas de Source Connect y eso, hago pruebas yo mismo con mí mismo, de una habitación a otra, y eso Sí. es lo más perfecto que puede haber. No atravesó ninguna parte del mundo, de la red del mundo, es simplemente de aquí hasta allí. Entonces, claro, la conexión de cables, si bien es más estable, hay toda una cantidad de factores entre medio que una vez que la internet o la señal, digamos, sale de tu casa, va a un servidor, pasa por unos cables, que justo había una paloma, o 3 o 10, y había una tormenta por aquí, y rebotó de allá el servidor, y luego llega a la casa de otra persona. La cantidad de cosas que pasan en medio puede causar alguna pérdida de algún paquete. O sea, no se elimina completamente el problema, Claro, simplemente se reducen las posibilidades. así Y es. una de las cosas que tiene Source Connect es esto que se llama Queue Manager, que es una aplicación que se puede abrir junto con Source Connect, que lo que hace es mantiene un respaldo de cada bit de audio que tú envías al otro lado. Entonces, Ah, si hubiese una interrupción mínima o no, puede ser más o menos relevante la interrupción. Pero esta aplicación que se abre junto con Source Connect le permite a la persona del otro lado que está usando Source Connect Pro hacer restaurar esa señal que se ha perdido. ah, Entonces, Source Connect, además de ser estable, también tiene capacidad de recuperación de fallos, lo cual lo hace una herramienta bastante fiable. Tal vez no muchos están acostumbrados a usar Queue Manager, pero desde el lado del talento basta con abrirlo. Tiene Source Connect, abajo de todo hay un botón que dice Queue Manager, le das clic, te fijas que esté online y ya te estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Los que perfecto. realmente hacen el trabajo duro con Queue Managers es el estudio, si es que lo necesitan. Pero, pero nada, es recuperable los fallos si está Queue Manager abierto. Y entonces, por ejemplo, si uno tiene el Queue Manager abierto, no necesitas tener abierto tu software de grabación para grabar la sesión en backup de tu lado. No sería necesario, pero tampoco molesta. Yo siempre digo que cuantos más niveles de redundancia haya, mejor. Claro. Porque supongamos que pasa algo y el estudio se olvidó de abrir Queue Manager. Se le pasó, ¿no? Tú lo tienes abierto, pero ellos no. Y pasa algo. Uy, no tengo abierto el Queue Manager. De casualidad, tú, Nicky, ¿no habrás estado grabando en Pro Tools o en Audacity o en Twisted Web? Sí, genial, salvada la sesión. Ujú. Entonces, si bien Queue Manager vendría a ser un respaldo suficiente, si pudiese haber más niveles de redundancia, mejor. Pero con Queue Manager sería suficiente. Lo que tiene facilidad Queue Manager es que restaura la grabación directamente en el Pro Tools o en el Logic de la persona del otro lado. Con la grabación que tú le puedas enviar, ellos la tienen que descargar, la tienen que volver a acomodar y sincronizar. Ujú. Entonces, Queue Manager ahorra mucho trabajo, pero si tú quieres grabar con Pro Tools o Logic o lo que tengas de tu lado, tampoco molesta. En el peor de los Sí, casos vas a tener que hacer limpieza cada 3 meses de todas las grabaciones innecesarias que tengas, pero nada, no molesta. claro. Y entonces, Queue Manager se descarga también dentro de Source Elements o se tiene que ir a Bueno, otra cuando tú sitio web. instalas Source Connect, ya se instala Queue Manager. Ajá. Todos los que quieran probarlo, basta con abrir Source Connect y van a ver tienen que tener la última versión en Mac perdón, solo funciona en Mac por ahora. Ahora cuando liberemos la nueva versión de Source Connect va a estar disponible en las dos plataformas, en Windows y en Mac.
Pero van a ver un botón que dice Queue Manager, le dan clic, abre otra ventanita, empieza a iniciar sesión hasta que dice online y listo, no hay mucha cosa más para hacer. Perfecto, ok, yo creo que no lo había visto porque la mayoría de las veces he grabado en la Source Connect en la PC. Sí, es que en eso creo que hemos fallado un poco nosotros, en darle un poco más de relevancia porque es una herramienta muy buena. Sí, claro. Yo siempre pongo como ejemplo que en el medio de la pandemia había una producción de televisión de un estudio irlandés que tenían a 6 actores haciendo el doblaje, que luego que se filmó todo en set, justo pasó la pandemia y bueno, y ahora hay que hacer el overdub de todo esto y cómo hacemos. Y bueno, cada uno tenía su interfaz y tenían estas sesiones de 8 horas que hacían con cada uno. Y la ventaja que tiene Queue Manager es que si los dos lados tienen Source Connect Pro, permite reemplazar el audio que se ha grabado con la señal en formato PCM original, como si se hubiese grabado directamente con el micrófono. Entonces, para el ingeniero eso le da un poquito más de calidad al momento de trabajar. Claro. Y estaban usando Queue Manager. Ellos hacían la sesión durante 8 horas, luego dejaban el ordenador encendido y quedaban los ordenadores hablando entre ellos, restaurando los archivos y haciendo el reemplazo. Y bueno, ellos seguían con su vida, obviamente. Pero nada, es un proceso que es bastante transparente para el locutor o la actriz de voz. Y sí, tal vez le da un poco más de trabajo al estudio, pero ya ahí no es su problema. Claro. Bueno, qué maravilla que exista todo eso. Realmente se facilita todo. Y también, por ejemplo, ustedes tenían, no sé si todavía, pero un puente para ISDN, que el ISDN es lo que se usaba hasta hace poco, que era, pues era como que lo único para conectarse con otros estudios, pero pues era demasiado caro, ni modo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, para la opción de tener Source Connect muchísimo más fácil, yo creo que por eso ha explotado tanto y es ya el requisito de tener Source Connect para todo el mundo, ¿no? Sí, si no me equivoco, y esto es muy de memoria porque hace muchos años que no trabajamos que la gente no trabaja con un códec de ISDN. Si no me equivoco, salía una cosa así como $10,000 la caja y el servicio salía como, eso funcionaba a través de los cables de cobre, que a nivel de infraestructura. De teléfono, muchas empresas ¿no? telefónicas, claro, el cable de cobre de teléfono de toda la vida. Además, le resultaba un costo extra a las telefónicas mantener esa infraestructura para darle soporte a un Disney, un HBO y algún otro así muy grande que seguía usando cajas de ISDN. Nosotros en su momento, para facilitar la transición a Source Connect, sí ofrecíamos un servicio de bridge ISDN donde tú te conectabas a través de Source Connect, pero con la caja de ISDN de un estudio. Ajá. Y luego ese servicio, si no me equivoco, ya no lo ofrecemos más directamente. Si fuese necesario, alguien contacta con nosotros. Todavía contamos con la infraestructura como para proporcionarlo. Okay. Pero ya no es algo que lo vendamos porque realmente tal vez que vendíamos un bridge por mes hasta que dijimos, bueno, nos cuesta más caro mantener toda la infraestructura pública, digamos, del servicio que realmente el servicio. Y ahora, por suerte, los estudios están más dispuestos a, bueno, me compro un Source Connect Pro y dejo el ISDN por cualquier otra cosa, pero la gente ya está haciendo la transición de forma más, más voluntaria, digamos. Es mucho más fácil realmente, ¿no? Por ejemplo, alguien que todavía no se avienta a comprar la suscripción de Source Connect Standard, ¿no? O, por ejemplo, justo ayer me habla un compañero actor que de vez en cuando hace cosas de locución, pero generalmente pues él ha ido a otros estudios, ¿no? Y de repente me habla en un pánico, necesito Source Connect, ¿qué hago? Luego, oye, ¿y a qué horas es tu sesión? O sea, no le iba a dar tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces le sugerí que le contactara al estudio y le dijera que le mandaran un link para Source Connect Now. ¿No? Entonces, platícanos un poquito cómo esa puede ser una opción para quienes todavía no, que ya deben, después de estarte escuchando, se deben de volver creyentes y finalmente comprar su suscripción de Source Connect Now, porque pues ya con un par de proyectos ya la pagaron y de por vida ya no tiene que volver a pagar nada, ¿no? Pero sí, ¿cómo funciona Now?
Primero, decir que no tienen excusa para no probarlo porque damos pruebas gratis de 15 días y si nos hablan con cariño les podemos extender el trial, dado Ya que ven, haya anímense, motivos anímense. razonables. Pero nosotros damos pruebas de 15 días de todos los productos completamente funcionales, sin ninguna limitación. Si bien estas pruebas no incluyen soporte en vivo, o sea, a través de teléfono o de conferencias, sino que incluyen soporte a través de mail. Seguramente si tienen algún conocido que ya lo tenga, también les puede dar una mano en hacer mejor uso de esta prueba de 15 días. Además de eso, también tenemos la suscripción, que sale $35 por mes. Si bien hay una tasa de inscripción, digamos, a $75 que se cobra solo el primer mes, cada mes subsiguiente son $35 y luego, como tú dijiste, la versión de licenciamiento perpetuo que sale $650, que tal vez con un par de proyectos lo amortizan. Pero también está esto que dices tú, que se llama Source Connect Now, que si bien es una aplicación que es gratuita, nosotros la recomendamos principalmente para flujos de trabajo de monitoreo remoto, no de grabación, porque si bien el 99% del tiempo es estable, está muy sujeta a las fluctuaciones de ancho de banda a las que está expuesto cualquier navegador web. A más de uno le habrá pasado que en una a una conversación de Zoom o de Google Meet o de Skype, en cierto momento hay una caída en la calidad y la plataforma hace un sacrificio de la calidad en favor de la inteligibilidad. Es decir, que tú me puedas entender es más importante que me escuches con lujo de detalles. Claro. Entonces Source Connect Now, como está construido sobre la capa de medios de Google Chrome, sufre este tipo de cosas y puede ser que te estés teniendo una sesión magnífica durante 25 minutos y de golpe tengas que rehacer una toma porque hubo un pico de caída de ancho de banda, que eso con Source Connect estándar y Pro no pasa, pero con Source Connect Now sí. Pero puede ser una buena salida temporal en caso de que no dé el tiempo para hacer Source Connect estándar. Pero la realidad es que nuestros tiempos de respuesta de soporte son muy bajos. Al momento de hoy, el promedio está en unos 13-14 minutos de respuesta inicial y la media de respuesta, o sea, que la media es la mitad de los tickets de soporte los respondemos en menos de 15 minutos. O sea que yo creo que lo más, o sea, el menos tiempo que hemos tenido para introducir a alguien a todo este mundo en forma de emergencia han sido 30 minutos. Alguien que dice, tengo una sesión en 30 minutos y me dijeron que tengo que usar Source Connect estándar y no tengo idea de cómo va esto. Lo hemos podido resolver en 30 minutos desde el momento en que no tienen nada, lo instalamos, configuramos, compramos y quedan listos para hacer la sesión. O sea que con la ayuda de soporte es bastante, no diría trivial, pero que es bastante accesible y realmente Source Connect estándar es la mejor opción, pero Source Connect Now saca un apuro, es verdad, sí. No, sí. No, definitivamente que saca de un apuro, pero qué maravilla que su tiempo de respuesta sea tan corto y que realmente sacas adelante a la gente, o sea, media hora, una hora, y ya están listos y pueden quedar bien con el cliente y ya a partir de eso decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí, ya vale la pena, ¿no? Cuéntanos que digamos, ya hablamos que Source Connect Standard es la media y es lo más seguro o lo que más usamos los locutores, pero los estudios profesionales que tienen que estar grabando, porque uno con Source Connect Standard, por ejemplo, yo no puedo grabar si yo me conecto, digamos, voy a colaborar con otro locutor y nos vamos a conectar por Source Connect Now, por Source Connect Standard ambos, ¿no? ¿Puedo yo grabarlo al otro locutor con Standard o necesitaría tener Pro? Sí, se puede usar Source Connect estándar en los dos lados de la interacción, el que graba y el que es grabado. Sin embargo, los beneficios que tiene Source Connect Pro, primero es poder restaurar fallos en las grabaciones con QManager, que eso solo lo puede hacer la persona que tiene Pro. Y además está la ventaja de poder tener hasta 4 participantes por ahora al mismo tiempo. Es decir, tú podrías hacer una sesión donde estás tú, donde están 3 colegas más y el estudio, cada uno en su casa, haciendo
por ejemplo, el dubbing de un diálogo sin tener que estar esperando a que lleguen las grabaciones. Se puede hacer en vivo, como una Sí, radionovela de las de antes, claro. donde había interacción en vivo y se estaba grabando en vivo 4 papeles o 4 personas, eso se puede hacer. Si tú estuvieras grabando Foley, que es esto de hacer sonidos para las películas, como cuando estrujan una lechuga para hacer el sonido del T-Rex, ¿no? Ujú. Ese sonido seguramente lo vayas a enlentecer. Entonces, si tú lo grabas con una calidad como la que grabas la voz, vas a tener una mala reproducción de ese sonido una vez que lo enlentezcas. Entonces, una vez que tú lo enlenteces, tienes un sonido de calidad comparable y tienes estos ruidos súper extraños que usan para los... Nada, ese es un ejemplo de por qué querrías tener Source Connect Pro en los dos lados, siendo un Sí. estudio. Porque si bien se usa principalmente para locución Source Connect, hay otras cosas para las que se usa también. Eh, Hay otra versión que se llama Source Connect Pro X que te permite tener hasta 8 canales de audio al mismo tiempo, mientras que Source Connect Pro y estándar te permite hasta estéreo, es decir, 2 canales. Y por ejemplo, con Source Connect Pro X podrías estar grabando una batería con sus 8 micrófonos, eh, cada uno con un canal individual a través de Source Connect Pro X. También se utiliza para hacer proyecciones de mezclas de sonido en sonido envolvente 7.1, por ejemplo, donde hay una sala de proyección de cine donde se está enviando a través de Source Connect la mezcla que está haciendo un ingeniero de sonido para una nueva película que va a salir en un cine, por ejemplo. Ajá. Y hay casos de uso. Mi consejo siempre es, si no sabes si necesitas Pro o Pro X, seguramente necesitas estándar. Cuando Ujú. tú sepas que quieres Pro es porque has identificado una de las funcionalidades que te Claro. interesan y ya lo tienes visto. Pero por lo Ujú. general diría que el 99% de los casos de locución usan Source Connect estándar. El estudio le conviene usar Pro simplemente por tener acceso a QManager y las frecuencias de muestreo superiores y otras opciones de configuración también que son útiles. Em, por ejemplo, en un estudio es más probable que tengan más de un ordenador en la red con Source Connect. Y el Source Connect Pro permite establecer puertos personalizados, es decir, el 6000 para un ordenador, el 7000 para otro y el 8000 para otro, y evitan conflictos de red. Y Ah, ujú. cosas similares que le dan la flexibilidad a Source Connect Pro. Así es. Pero eso es lo que suelo decir. Si no sabes si lo necesitas es porque no lo Es necesitas. porque no lo necesitas todavía. Y bueno, otra cosa que sí se necesita y que si la gente ya están listos para contratar Source Connect es el iLock, ¿no? Cuéntanos qué es el Bueno, iLock sí. y por qué se necesita para tener Source Connect. Bueno, en principio, dependiendo de qué tan mayores sean los que están escuchando, se acordarán de que antes cuando uno compraba un programa o un juego venía un número de serie, que era un número largo, letras y números que uno tenía que escribir para, para validar la licencia, digamos. Eso tiene problemas de seguridad inherentes, como son el hecho de que es un número que se puede escribir y que nada, el patrón con el cual se generan esos números se puede identificar y se puede piratear el software y todo eso. Entonces, a raíz de estos problemas, aparecen empresas como iLock, que lo que hacen es brindan un servicio de entrega de licencias digitales, y Source Connect y Source Elements usa ese servicio. Hay otros, pero en general diría que la industria se ha decantado por iLock, que es lo que usa Avid para Pro Tools, es lo que usa Waves para sus plugins, todos usan iLock. Claro. Y nada, es un servicio de entrega de licencias. Las cuentas de iLock son necesarias porque nosotros tenemos que entregarte a ti tu licencia digital y se la tenemos que entregar a tu cuenta de iLock. Las cuentas de iLock son gratuitas, puedes ir al sitio web y crearlos. Eh, no tienen costo y nada, una vez que tienes tu cuenta puedes empezar a comprar licencias digitales como las de Source Connect o cualquier otro software. Y si bien la cuenta de iLock te permite activar licencias en tu ordenador, también puedes comprar lo que le decimos el llavero USB de iLock, que es como un Sí, pendrive, que a ver si puedo conectar sin romper nada. ¿Qué es esto? Es un sí. Es un USB pequeño chiquito. Sí. USB
Sí. Y en vez de activar la licencia en el ordenador, se activa ahí. Entonces, tú estás trabajando en el ordenador de tu casa con Source Connect y dices, me voy a la casa de la playa a pasar el verano. Y en vez de llevarme mi ordenador, me llevo mi iLock, lo enchufo en el ordenador de la casa de la playa Y ya con y eso. uso mi licencia ahí. Perfecto. También, Ujú. si te vas de viaje y tienes tu laptop, puedes llevarte esto. Lo que tiene de beneficioso esto es que tú lo puedes activar un servicio de protección que tiene iLock, que si se te pierde, ellos lo bloquean y te reemplazan las licencias sin costo. Es decir, tú estabas pagando esta especie de Perfecto. seguro. Sí. Y nada, es simplemente, en vez de andar con un número para activar la licencia, es literalmente un archivo que se almacena en esto, no tiene otra función. No se pueden guardar fotos ni nada, es simplemente para las licencias. Sí, sí, sí. Y nada, y así es como nosotros te damos a ti tu licencia para que la puedas usar. Sin la licencia no puedes abrir el programa. Y cuando el programa detecta que la licencia está o bien en el USB o en tu ordenador, abre. Es tan sencillo como eso. Y entonces cuando alguien quiere contratarlo y digamos quieren empezar con pagando la mensualidad, ¿no? Ujú, O simplemente con la prueba gratis ujú. de 15 días, ya desde ahí ustedes van introduciendo a la gente, los van llevando de la mano de cómo tener su iLog y cómo Sí, tener la licencia paso a paso, ¿no? sí, nosotros en nuestro sitio web tenemos guías de cómo comenzar con todo esto, pero en general los pasos son los mismos. Es primero tener una cuenta de Source Elements para que nosotros podamos identificarlos a ustedes. Ujú. Luego tener la cuenta de iLock, que si bien es un sitio de terceros, nosotros les vamos a apoyar en lo que necesiten para crearlo porque es de nuestro interés que lo tengan. Y una vez que tienen las dos cuentas, nosotros les entregamos la licencia, ya sea la de prueba o la que hayan comprado, cualquiera sea el tipo. Y con esas dos cosas ustedes pueden acceder a instalar el programa, a usarlo. Y ya, claro. Y por ejemplo, si, que ha pasado, ¿no? A mí me pasó hace Ujú, poco, que me fui de viaje y necesitaba yo conectarme, eh, neces- digo, ujú, con Source Connect, pero no tenía el espacio adecuado, no ujú, tenía mi cabina portátil, no era suficientemente buena como para tener esa sesión remota, ¿no? Entonces yo quería buscar un estudio que ujú. tuviera Source Connect. Ustedes tienen un directorio, ¿no? Correcto. Y ahí ya puede uno ver el mapa del mundo y qué tan seguido se actualiza ese directorio para que uno Bueno, pueda luego saber a quién la contactar. información se actualiza en vivo, es decir, cada vez que alguien completa su perfil y dice, quiero que mi perfil sea visible para todo el público o para los usuarios de Source Connect que han iniciado sesión, o puede ser privado. Hay gente que lo pone privado, que es un poco vence el propósito de tener un perfil, Claro. pero bueno, si bien la mayoría de la gente que está en ese directorio son locutores, hay un porcentaje alto que son estudios o que son locutores que tienen un estudio que alquilan o que prestan o que Ujú. hablando se entiende la gente, ¿no? Es Claro. bastante común, nos llegan cada tanto preguntas, soy de Colombia y voy a estar por Manila 3 semanas y justo me agendaron una sesión y tengo forma de ver quién, sí, ve el directorio, busca Manila o Estudio o Source Connect ahí en nuestro directorio y vete viendo la gente que hay. Mucha gente pone su número de teléfono, mucha gente pone su sitio web y nada, basta con entrar en contacto con la gente y, y ver si lo alquilan o si es un estudio es muy seguro, es muy probable que tengan algún tipo de servicio similar, pero sí. Claro. Y bueno, y hay que estarse preparado porque hay veces que esos estudios, depende de que si estás en una isla muy apartada o no sé qué, Claro, probablemente tengas que tomar un barco y dos autobuses para poder llegar a ese claro, estudio y pues ni modo, tienes que facturarlo dentro del tiempo que le digas al cliente, sí, estoy disponible a esta hora, claro. sabiendo que el tiempo que te vas a tardar en trasladarte a ese sitio, ¿no? Sí, nosotros siempre damos recomendación de que, nada, si en el peor de los casos, si no pueden conseguir un estudio, hay formas de acondicionar un lugar para que sea pasable. No Pasable sé, por lo no sé menos. cómo decirlo Sí, pasable. sí. Digo pasable porque hace poco estuvimos en la segunda edición de Volé, que tú entrevistaste a la Sí, coordinadora sí, en de la Ana temporada anterior, Viñuela. Sí, 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 a claro. Ana.
Y estuvimos en contacto con un productor de una radio de aquí de España y están haciendo locución a través del móvil. O sea, así y grabando así. En sesión, pero no Source Connect, ¿no? No Source Connect, pero es como digo, la calidad y el ambiente y todo depende de las expectativas del cliente. Entonces a veces uno pone la barra demasiado alta. Ay, que no tengo mi cabina, ni el micrófono, ni esto, ni el pop filter, ni lo otro. Y a veces con poner el micrófono o una interfaz o lo que sea, a mí me ha tocado poner el micrófono dentro de mi armario, rodeado con las perchas y la ropa, y con eso he logrado una calidad de sonido aceptable para lo que estaba haciendo, que era un voiceover de un tutorial. Fíjate, los coches también, ¿no? Son buenas cabinas de audio. Claro. Si tienes tu iLok, tienes tu Source Connect en tu, bueno, más bien tu iLok en tu USB, y lo pones y estás adentro del coche y tienes una buena conexión ahí, o usas tu hotspot o lo que sea, también te puede salir adelante, ¿no? Siempre traigo el ejemplo de los coches porque están diseñados para aislar el ruido, porque tienes una máquina que tiene explosiones ahí delante y tienes la carretera y los otros coches, y toda la cabina de un coche está tratada acústicamente, así que tiene buena aislación. Sí. Pero no solo eso, sino que tiene muy buena protección contra las reflexiones o el eco, porque nuestras habitaciones son cubos o prismas, en el peor de los casos, y tienen muchas paredes paralelas, pero los coches no, son tan irregulares dentro de las cabinas que el parabrisas es así, que las puertas son así, que el volante, es que realmente no hay mucha oportunidad de reflexión. Y si no me equivoco, una de las primeras entrevistas que le hicieron a Rebeca, la fundadora, ella estaba haciendo un road trip por Europa, y ella grababa las entrevistas que le hacían dentro del coche. Fíjate. Puede ser tan bueno como cualquier cosa. La cuestión es que uno puede pensar que lo que tienes está malo, pero la verdad es que la pregunta que tenemos que hacernos es, si el ingeniero no estuviese viendo dónde estamos y solo se basara por la calidad del audio, ¿qué pensaría? Y si tú eres capaz de lograr una calidad de audio o una ambientación o lo que sea con almohadones, con mantas, con, no sé, edredones, lo que sea, es suficiente. Si es suficiente para el proyecto, bueno, tal vez no se puede hacer una grabación para el doblaje de, no sé, Avatar 2, tal vez. Pero para un comercial de radio, tal vez que sea suficiente. Exactamente, que después ya le ponen sus filtros de sonido, etcétera, y le pueden quitar cualquier sonido grave, etcétera, que haya por ahí. Y Javier, pues muchísimas gracias. Toda esta información son preguntas que han estado surgiendo constantemente en los grupos de la comunidad de locutores, en la gente que empieza, en la gente que ha estado trabajando ya un buen rato y que nada más han coqueteado con la idea de tener Source Connect. Pero yo creo que después de lo que nos dijiste hoy, yo creo que muchos ya se van a animar para realmente hacerlo, porque definitivamente, número uno, es un requisito ya, funciona muy bien, y el soporte técnico, como ya hemos visto, es de lo mejor que hay. Así es que, chicos, pues anímense. Y para animarse, ¿a dónde tienen que contactar? Bueno, basta con ir a nuestro sitio, a source-elements.com. El sitio hace no mucho se tradujo íntegramente al español. También tenemos soporte a través de soporte@source-elements.com o support@source-elements.com. Tenemos, bueno, estoy yo, hay gente en Madrid que llegado el caso van a darles una mano. Tenemos gente en Uruguay, gente en Colombia. Así que cualquier consulta que tengan va a estar disponible el soporte en español, pero además nuestro sitio en su gran mayoría está traducido al español, así que cualquier información que necesiten o bien van ahí, o la vía fácil. Nos escriben y nosotros vamos a hacer lo posible por informarlos y darle acceso a todos los recursos que puedan serles útiles a ustedes para informarse primero y luego tomar una decisión sobre qué comprar. Exacto, pues así ya escucharon, amigos, anímense, vayan a Source Elements. Yo voy a poner las ligas en las notas del programa para que pues ustedes puedan ya empezar y tener ese servicio, ya estar con toda la seguridad de que cuando ustedes contactan a un cliente, mandan una audición para cualquier casting, ustedes ya saben que sí van a poder ofrecer ese servicio y ya están en otra categoría de locución profesional,
porque ya tener ese servicio funcionando bien realmente los va a hacer sentirse muchísimo más tranquilos. Javier, muchísimas gracias de nuevo por toda tu información y por conectarte conmigo el día de hoy. Seguimos en contacto y amigos, gracias por escuchar este episodio. No se olviden de dejarme sus comentarios en Apple Podcast o también en los comentarios de YouTube. Y pues bueno, déjenme su rating en Apple Podcast, unas 5 estrellitas para que otros nos puedan encontrar y beneficiarse de estos consejos que aquí se comparten en la pizarra con todos los expertos como Javier, para saber qué tenemos que hacer, qué herramientas podemos implementar en nuestro negocio, hacia dónde podemos ir, etcétera. Ya saben que aquí todo se comparte con muchísimas ganas, con mucho cariño, y todos esos comentarios son muy bien recibidos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Pizarra. ¿Quieres escuchar más episodios? Visita www.lapizarrapodcast.com o nickymondellini.com/La Pizarra, donde podrás suscribirte al boletín mensual y tener acceso a los avances exclusivos de los nuevos episodios, así como recursos para tu negocio creativo. Sintonízate la próxima semana para otra interesante entrevista.